La sacaron de la iglesia con su bebé en brazos hasta que un millonario se arrodilló junto a ella. Y la lluvia caía con una lentitud cruel, como si el cielo estuviera llorando por algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Eran las 8 de la mañana, y los escalones de la iglesia de San Aurelio se mojaban en silencio, uno a uno, sin que nadie los pisara, hasta que ella llegó. Isamar, descalza, con un bebé envuelto en una manta raída contra su pecho, subió esos peldaños temblando como una hoja que el viento se resiste a llevarse. No tenía paraguas, no tenía destino, solo tenía ese niño en brazos, y una fe tan gastada como sus zapatos, que quedaron abandonados horas atrás al romperse por completo. Entró al templo sin mirar a nadie. Las campanas no habían sonado aún, y el incienso apenas empezaba a impregnar el aire. Se sentó en la penúltima fila, en silencio, sin arrodillarse ni persignarse. No estaba allí por Dios, estaba allí por refugio, por minutos, o fueron segundos. Cerró los ojos, acunó a su hijo con ternura, murmurando palabras que nadie más oía. El pecho le dolía, no sabía si de hambre, frío o miedo, tal vez de todo junto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una sombra se acercara. El padre Eusebio, un hombre mayor, rostro de piedra y sotana, perfectamente planchada. Su voz no era dura, pero llevaba una sentencia. Señorita, aquí no se puede dormir. Ella alzó la mirada, sin rastro de súplica, solo desconcierto. No estoy durmiendo, solo estoy dándole pecho. Este no es lugar para eso. Aquí se viene a rezar. Varios rostros se voltearon. Ancianas con rosarios, un par de jóvenes voluntarios que repartían pan bendito, una mujer con una Biblia enorme, que torció la boca con asco. El padre no discutió más, solo señaló la puerta. Por favor. Isamar bajó la mirada, se levantó, abrazó a su bebé con más fuerza que nunca, y caminó lentamente hasta la salida. Al pisar el primer escalón, su pie descalzo resbaló un poco, pero no cayó. Se sostuvo con una dignidad que dolía mirar. Se sentó allí, fuera del templo, bajo la lluvia persistente, mojando su falda, su pelo, su alma. Nadie la ayudó, nadie la miró, al menos no desde cerca, porque a unos metros, dentro de un coche negro con los vidrios oscuros, alguien sí la estaba mirando, sin moverse, sin parpadear, como si en esa imagen silenciosa hubiera encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Antes de continuar, si esta historia ya tocó una parte de ti, suscríbete al canal, así no te perderás los próximos relatos que también podrían llegar directo a tu alma. Y mientras Isamar abraza a su hijo con fuerza en esos escalones fríos, sin saber qué hacer, lo que está a punto de suceder, cambiará no solo su vida, sino también la de quien jamás pensó volver a creer en alguien. El frío no se sentía igual en la calle que en el alma, porque hay un tipo de temblor que no nace del clima, sino del abandono, y eso lo conocía muy bien Isamar, sentada en los escalones de aquella iglesia, con su hijo dormido en el pecho, un sueño frágil, como si el mundo pudiera despertarlo con un susurro. Su mirada no estaba en el presente, estaba allá atrás, en aquella casa donde su madre le cerró la puerta al saber que estaba embarazada. Una vergüenza, le había dicho, ni una pregunta, ni un abrazo, solo la vergüenza, y después, silencio. El padre del bebé había desaparecido al tercer mes, cambió de número, cambió de barrio, ni una visita, ni un mensaje. La había dejado con una panza creciente y una esperanza menguante. Isamar intentó trabajar hasta donde pudo, en un café de turno doble, después como ayudante en una panadería donde el olor a pan caliente era lo único cálido de sus días. Recordaba el gesto amable de don Renato, el panadero viejo, que una vez le dio media baguette envuelta en servilleta. «Tú comes primero, niña», le dijo, al verla tambalear. Pero a los pocos días, el dueño del local se enteró y la despidieron. «No podemos tener una embarazada como imagen del negocio», le dijeron. Pasó los últimos 2 meses de gestación en un refugio improvisado, compartiendo colchón con otras mujeres olvidadas por el sistema y por sus familias. Ahí nació su hijo, entre sábanas prestadas, dolor y lágrimas, sin aplausos ni fotos,
solo con la fuerza animal del amor materno empujando vida al mundo. Lo miró dormido en su pecho ahora, tan pequeño, tan suyo, le acarició la frente. No tengo nada, mi amor, susurró, pero te tengo a ti, y eso tiene que bastar. La lluvia seguía cayendo. Algunos pasaban frente a la iglesia y la miraban de reojo, con lástima, con incomodidad. Otros simplemente no la veían, como si fuera parte del paisaje urbano, un adorno más entre el concreto y los charcos. Pero una mirada sí se mantuvo fija, la del hombre dentro del auto negro, cuyo motor seguía encendido, aunque el conductor no pensaba moverse. Todavía no. Había algo en esa escena que le estrujaba el pecho, una especie de eco lejano, como si reconociera en esa mujer una versión olvidada de sí mismo. Pero él no creía en milagros, ni en redención, y aún así, no podía apartar la vista. Desde el asiento trasero de un automóvil oscuro, con vidrios polarizados y cuero impecable, Gael observaba la escena como si fuera parte de una película que no sabía cómo terminaba. Pero esta no era ficción, y ese nudo que sentía en el estómago no venía de ningún guión, era real. No sabía su nombre, ni su historia, pero la imagen era tan potente que lo inmovilizaba. Una mujer joven empapada, sentada en los escalones de una iglesia, con un bebé dormido en brazos, los pies descalzos, la mirada lejos. No pedía nada, no lloraba, no gritaba, solo resistía. Y eso, precisamente eso, era lo que le golpeaba en el pecho. Gael tenía 42 años, dueño de varias empresas, propiedades, acciones, lujos. Había asistido a galas donde se donaban millones para causas nobles, pero nunca había visto una escena tan poderosa como aquella, porque aquello no era caridad, era dignidad pura. A pesar de la derrota, apoyó los codos en las rodillas, inclinándose hacia adelante. Podía quedarse dentro del auto, podía dar una orden, podía irse. Y sin embargo, algo en su interior gritaba otra cosa, algo que no escuchaba desde hace años. Desde antes de perder a su esposa, desde antes del escándalo, del silencio, del aislamiento voluntario, porque Gael no siempre fue este hombre silencioso y blindado. Hubo un tiempo en que creía en la redención, en las segundas oportunidades, pero ese tiempo parecía enterrado. Hasta hoy, el chofer, un hombre discreto y profesional, rompió el silencio con una pregunta tímida. «¿Vamos, señor Gael?» Gael no respondió, solo levantó la mano con calma, en señal de espera. Seguía observándola, el modo en que ella sostenía al bebé, incluso sin fuerzas, la forma en que no se derrumbaba frente al rechazo, le parecía injusto, indecente, doloroso. ¿Dónde estaban todos esos que hablaban de compasión? ¿Dónde estaba la iglesia cuando realmente hacía falta? Sintió una punzada de rabia, y también de tristeza. ¿Alguna vez has visto una injusticia tan cruda, que sentiste el pecho apretarse aunque no fuera contigo? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartirlo es el primer paso para cambiar algo. Gael bajó la vista, pensó en su esposa, en cómo ella, si aún estuviera viva, habría bajado del coche sin dudarlo. Ella no habría soportado ver eso, y en ese pensamiento, algo cambió. Gael respiró hondo, y puso la mano en el picaporte de la puerta, porque, aunque no lo sabía aún, esa escena estaba a punto de transformarse en la grieta por donde entraría un nuevo comienzo. El ruido de la puerta al abrirse no fue fuerte, pero en medio de esa mañana gris, pareció una grieta en el aire. Gael bajó del coche. Llevaba un abrigo largo, negro, elegante, zapatos italianos, y una mirada que ya no era la del empresario inalcanzable. Era otra, una mezcla de duda, impulso y algo más profundo, como si cada paso que daba fuera contra todo lo que había aprendido a reprimir. La lluvia seguía cayendo con una terquedad casi simbólica. Cruzó la calle despacio, los autos lo esquivaban, algunos peatones se detenían, desconcertados. Ese no era Gael Calderón, el de las portadas, el de los escándalos. Sí, era él. Y sin embargo, en ese momento, no parecía millonario, ni figura pública. Parecía humano. Isamar no lo notó al principio. Estaba con la cabeza inclinada, tarareando una melodía suave al oído de su hijo,
intentando ignorar el mundo, pero sintió los pasos, sintió la sombra, y levantó el rostro con miedo. Lo vio, un desconocido, empapado, que se detenía justo frente a ella. Gael la miró, no dijo nada, solo bajó la mirada, y entonces lo hizo. Se arrodilló sobre el cemento mojado, con la rodilla presionando el charco, como si ese fuera el único lugar correcto para estar en ese momento. No pidió permiso, no ofreció palabras vacías, solo estuvo ahí, a su altura, a su lado, en silencio. Isamar frunció el ceño. ¿Qué hace?, susurró. Gael la miró de frente. Sus ojos no tenían lástima, tenían respeto. Solo vine a decir que no estás sola, dijo con voz baja, casi rota, y que no deberías estar aquí. Detrás de ellos, la puerta de la iglesia se abrió otra vez. Una mujer mayor salió con un paraguas, lo cerró al ver la escena y retrocedió con el ceño fruncido. Otros comenzaron a murmurar, algunos grababan, pero nada de eso importaba, porque en ese instante congelado en el tiempo, bajo el gris del cielo y el murmullo de la ciudad, una verdad se volvió irrefutable. La dignidad de Isamar había sido reconocida por alguien que no la conocía, y no por compasión, sino por convicción. Ella bajó la mirada, el bebé seguía dormido, Gael seguía de rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, Isamar no sintió miedo, sintió otra cosa, extraña, inquietante, esperanza. El silencio entre ellos duró más de lo que cualquier testigo podría soportar. La lluvia había amainado, pero el aire seguía húmedo, como si todo respirara más lento. Gael seguía allí, de rodillas, sin moverse, con los pantalones empapados y la mirada quieta. No parecía incómodo, no parecía fingido. Isamar, por el contrario, no sabía cómo reaccionar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se arrodillaba frente a ella, como si fuera ella quien tuviera el poder? No necesito limosnas, dijo al fin, con voz firme. Gael asintió. No vine a darte eso. Ella bajó los ojos hacia su bebé. El niño seguía dormido, ajeno a todo. Isamar lo cubrió un poco más con la manta. Tampoco tengo nada que ofrecerle, señor, ni tiempo, ni belleza, ni historia bonita. No estoy pidiendo nada, respondió él, solo un momento, para que vengas conmigo, comas, te seques, y decidas. ¿Decidir qué? Gael se puso de pie con lentitud, como quien no quiere romper algo sagrado. Sacó un pañuelo de lino de su bolsillo, y se lo ofreció, sin tocarla. Ella no lo tomó. Parece que no tienes a dónde ir, añadió, con voz serena. Yo tengo un lugar, es todo. No hay condiciones, no hay compromisos, solo techo, por un día. Isamar apretó los labios. Tenía hambre, tenía frío, y tenía miedo, más miedo de decir que sí, que de decir que no. He escuchado eso antes, murmuró. Siempre hay un precio después. Gael guardó el pañuelo, sin molestarse. Lo sé. ¿Y por qué yo?, insistió. ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué te importa? La mirada de Gael vaciló. Por un instante, sus ojos se nublaron, y en un susurro casi inaudible, confesó, porque tú me hiciste recordar a alguien que yo no supe proteger, y esta vez, no quiero quedarme sentado. Esa frase quedó flotando entre ellos. No era un intento de conmover, era una herida abierta. Isamar tragó saliva, su instinto le decía que corriera, su alma le decía que confiara. Miró el cielo, luego el rostro de ese hombre extraño, y por último, a su hijo. Sus pequeñas manos asomaban por la manta, como pidiendo algo que ella no podía darle sola. Una noche, dijo finalmente, solo una. Gael asintió con respeto, no sonrió, no celebró, solo abrió la puerta del auto y esperó. Isamar se levantó con cuidado, sus piernas temblaban, subió al coche sin mirar atrás. El vehículo se alejó despacio, mientras las campanas de la iglesia comenzaban a sonar, como si marcaran no el fin, sino el inicio de algo. La casa era enorme, pero silenciosa. Un portón automático se abrió al paso del coche, revelando una propiedad discreta, sin lujos ostentosos. Muros altos, ventanas amplias, luces tenues. Parecía más un refugio que una mansión, y de algún modo, eso la tranquilizó. Cuando bajó del auto, Isamar sostuvo a su hijo con más fuerza. La sensación de vulnerabilidad era mayor ahora,
dentro de 4 paredes que no le pertenecían. Pero el aire estaba tibio, y por primera vez en días, no olía a humedad ni a abandono. Olfateó algo que casi había olvidado: seguridad. Una mujer mayor, de rostro amable y cabello recogido, apareció en la entrada. «Señor Calderón, ¿todo bien?», preguntó, sin mirar con juicio a Isamar. «Sí, Alba, ¿puedes preparar una habitación?». «Por supuesto». Isamar sintió el impulso de pedir que no se molestaran, que solo quería el sofá, una esquina, un rincón. Pero estaba agotada, y su hijo también. Subió una escalera elegante pero sencilla, con barandas de hierro forjado. Alba la guió con paciencia, sin hacer preguntas. Le mostró un cuarto con cama amplia, mantas limpias, una cuna improvisada con almohadas, y un baño privado. Todo olía a lavanda, a cuidado. «Lo que necesites, está en el armario. Toma lo que quieras», dijo Alba, con voz de madre prestada, y se fue, dejando la puerta entreabierta. Isamar se sentó al borde de la cama. No lloró, no sonrió, solo se quedó allí, mirando el vacío, escuchando la respiración suave de su hijo. Le quitó la manta mojada, le besó los pies, le cambió el pañal con manos temblorosas, y finalmente, lo acostó junto a ella. Ambos durmieron, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque el cuerpo ya no aguantaba. En otra habitación, Gael se quedó en su estudio, frente a una chimenea encendida. Tenía una copa de vino en la mano, pero no la probó. Solo miraba el fuego. Pensaba en su esposa, en su mirada suave, en cómo habría reaccionado si la escena de la iglesia hubiese sido real hace unos años. Le dolía el recuerdo, no el escándalo, no la prensa, sino lo que no hizo a tiempo, lo que no vio, y ahora, sin entender por qué, una joven con un bebé lo había llevado de vuelta a ese abismo, pero también a una orilla nueva. Al amanecer, Isamar despertó sobresaltada. El sol entraba tímido por las cortinas. Por un segundo, no supo dónde estaba. Luego recordó: la lluvia, el hombre, la casa. Se levantó, buscó su ropa, sintió vergüenza de lo gastado, lo roto, lo ajeno que todo parecía. En ese instante, alguien golpeó la puerta con suavidad. «Preparé desayuno», dijo una voz masculina. «Cuando quieras». Ella no respondió, pero el aroma de pan tostado y café recién hecho empezó a derretir las defensas que quedaban. El desayuno estaba servido en una mesa larga, bañada por la luz suave de la mañana. Isamar bajó con pasos inseguros, vestida aún con la misma ropa del día anterior, húmeda en los bordes, con el cabello recogido a prisa. No sabía dónde colocar las manos, ni cómo sostener la mirada. Gael estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una taza de café entre las manos. Al verla, se puso de pie de inmediato, y con un gesto discreto, deslizó hacia atrás la silla frente a él. Ella dudó, pero se sentó. «¿Dormiste algo?», preguntó él, sin presión. «No mucho», respondió, «pero más que en los últimos días». Comieron en silencio al principio. El bebé estaba despierto, en brazos de Isamar, balbuceando suaves sonidos, como si intentara hablar con el aire. Gael lo observaba con una atención inesperada. No había juicio en su mirada, tampoco lástima, solo una especie de curiosidad reverente, como si el pequeño tuviera algo que enseñarle. «¿Puedo?», preguntó Gael de pronto, con la voz baja y respetuosa. «¿Qué? ¿Puedo cargarlo?». Isamar apretó al niño contra su pecho instintivamente. Por un segundo, los recuerdos le invadieron como un golpe. Manos que antes prometieron cuidar, y luego desaparecieron. Pero en los ojos de Gael no había amenaza, había algo más, una fragilidad que no intentaba esconder. Después de unos segundos, se lo entregó con cuidado, y entonces, el tiempo se detuvo. Gael recibió al bebé como quien toma entre las manos algo sagrado. Sus movimientos fueron lentos, torpes, pero llenos de una ternura que no parecía ensayada. El niño lo miró fijo, y sonrió. Ese gesto sencillo abrió una grieta dentro de Gael, un espacio que había estado sellado por años. «Nunca tuve hijos», dijo en voz baja. «Siempre pensé que no era para mí». «¿Y ahora?», preguntó Isamar, casi sin pensarlo. Gael bajó la mirada hacia el niño, que jugueteaba con los botones de su camisa. «Ahora,
No estoy tan seguro. El bebé se aferró a su dedo con una fuerza inesperada, y Gael sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Isamar lo miraba en silencio, y dentro de ella, algo empezaba a cambiar también, porque no se trataba de dinero, ni de promesas. Era la presencia, la forma en que ese hombre sostenía a su hijo, sin miedo, sin prisa, con respeto. Y tú, que estás escuchando esta historia, si este momento tocó algo dentro de ti, dale like. A veces, basta un solo gesto sincero, para comenzar a coser lo que lleva años roto. El niño se durmió en sus brazos. Isamar extendió las manos para llevárselo de vuelta, pero Gael negó con la cabeza suavemente. Déjalo un poco más, me hace bien. Y en ese instante, algo invisible, pero muy real, comenzó a nacer entre los dos. La mañana había comenzado con una calma casi irreal. El canto de los pájaros flotaba en el jardín, el sol acariciaba las copas de los árboles, y en el interior de la casa, el silencio se sentía como un abrazo. Gael e Isamar caminaban por el sendero de piedra entre las flores. Él le hablaba con voz suave, contándole que ese jardín había sido alguna vez el refugio de su esposa fallecida. Isamar escuchaba, sin interrumpir, sintiendo que esa historia no le pertenecía, pero tampoco le era ajena, hasta que el sonido de un motor rompió la armonía. Un auto blanco, elegante, se detuvo frente a la casa. El portón se abrió automáticamente, y al instante, la temperatura emocional descendió varios grados. De él bajó una mujer de presencia imponente, con un vestido entallado y gafas oscuras. Marisa caminó directo hacia ellos, con pasos que no dudaban. Gael, qué sorpresa encontrarte tan acompañado, dijo, sacándose lentamente las gafas. Isamar sintió un nudo en el estómago, no por Marisa, sino por la manera en que el pasado de Gael había entrado sin pedir permiso. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, sin disimular su incomodidad. Solo vine a recoger unos documentos, pero parece que llegué justo a tiempo para ver tu nuevo proyecto de beneficencia. Miró a Isamar de arriba abajo, sin pudor. Isamar no respondió. Ya había recibido miradas así antes. Demasiadas. Marisa, te pediría que te retires si solo viniste a provocar, dijo Gael, conteniendo su tono. Oh, no quiero incomodar, pero, ¿de verdad crees que esto tiene futuro? Una chica con un bebé, que recoges de la calle. Otra vez lo mismo. Isamar apretó al niño contra su pecho. El bebé, como si sintiera la tensión, comenzó a inquietarse. Ella no es lo mismo, respondió Gael, firme. Marisa sonrió con esa forma elegante que esconde veneno. No todos quieren que los salves, Gael, y tú, sigues buscando redención donde solo hay necesidad. Se dio la vuelta y regresó al coche, pero antes de entrar, lanzó una última frase. Ten cuidado con lo que construyes sobre ruinas. A veces, se vuelve a caer. El portazo del auto fue como un disparo seco, y el silencio que quedó dolía. Isamar subió al cuarto sin decir palabra. Comenzó a recoger sus cosas, dobló la manta del bebé, guardó la ropa gastada. Sus manos temblaban, pero su decisión no. Gael subió tras ella. Te vas, gracias por todo, dijo sin mirarlo, pero este no es mi lugar. Por Marisa, por todo, por lo que se dijo, y por lo que no encajo aquí. Gael, no pertenezco a este mundo de casas silenciosas y jardines perfectos. Yo vengo del ruido, de la lucha, del barro. ¿Y qué tiene eso de malo? Que tú eres paz, y yo guerra, y mi hijo no merece más guerras. Gael dio un paso. ¿Y si esta vez, la paz fueras tú? Isamar lo miró, con los ojos brillantes, pero negó con la cabeza. No puedo arriesgarme a que esto sea solo una ilusión. Gracias por los días cálidos, pero ya es hora de volver al frío. Tomó a su hijo, bajó las escaleras, y salió por la misma puerta que un día se había abierto como esperanza. Gael no la detuvo, pero por dentro, el corazón le gritaba lo que los labios aún no sabían decir. El cielo había cambiado, las nubes volvían a cubrir la ciudad, con esa melancolía suave que precede a las decisiones importantes. Isamar caminaba con paso firme, aunque por dentro todo en ella temblaba. El bebé dormía en su pecho, ajeno al huracán que se desataba en el alma de su madre. Cada calle que recorría, cada esquina, era un recordatorio de la soledad
que conocía demasiado bien. Había hecho lo correcto, ¿verdad? Pero entonces, un claxon sonó a lo lejos. No fuerte, no impaciente, solo, urgente. Ella no se detuvo, no quería volver a mirar atrás, pero entonces escuchó su voz, no gritada, no desesperada, solo sincera. Isamar, por favor. Se giró, y lo vio. Gael de traje sin abotonar, sin coche, corriendo por la acera como si toda su vida dependiera de esos pasos. Se detuvo frente a ella, sin aliento, la miró a los ojos, y no dijo nada, solo se arrodilló. Sí, otra vez, pero no como aquella vez bajo la lluvia. Ahora, no era redención, era entrega. No tengo palabras bonitas, dijo al fin. No tengo promesas perfectas, solo tengo esto, mi verdad, mi decisión. Isamar lo miraba, paralizada. No me importa de dónde vienes, no me importa tu pasado, me importas tú. Y ese niño, ya no puedo imaginar mi casa sin sus risas. Ella cerró los ojos, el viento sopló entre ellos, los ruidos de la ciudad se desvanecieron. Sé que tienes miedo, yo también lo tengo, pero si vas a irte, que no sea porque no intenté detenerte. Gael se levantó con lentitud. No se acercó más, no intentó tocarla, solo la miró, y dijo lo único que podía cambiarlo todo. No te elijo como deuda, te elijo como destino. Isamar sintió que algo dentro de sí se rompía, o se liberaba. Las lágrimas que había aprendido a contener comenzaron a caer, una tras otra, sin permiso. Y si no sé cómo empezar, susurró. Entonces lo aprendemos juntos. Ella bajó la mirada, el bebé comenzó a moverse inquieto, como si también pidiera una respuesta. Isamar dio un paso, y luego otro. Se acercó a Gael, estaban frente a frente, dos almas desarmadas, dos heridas abiertas, dos corazones dispuestos. Está bien, dijo al fin, pero esta vez, caminamos al mismo ritmo. Gael asintió, y con la mano temblorosa, tocó la de ella. No había público, no había aplausos, solo dos personas, eligiéndose. Por fin, pasaron algunas semanas, lo suficiente para que la estación cambiara, lo suficiente para que ellos también lo hicieran. La casa ya no era tan silenciosa. Los pasos de Isamar se escuchaban en la cocina por las mañanas. Las risas suaves del bebé se colaban por los pasillos, y en el jardín, el sol parecía quedarse un poco más. Gael había aprendido a preparar café con la medida exacta de azúcar que a ella le gustaba. Isamar había descubierto que podía dormir sin miedo, sin sobresaltos. Y el bebé empezaba a decir sus primeras sílabas, y cada una era una semilla de esperanza. Un día, al volver del médico, Isamar llegó a la entrada de la casa con su hijo en brazos. El portón estaba cerrado, como siempre, pero esta vez, algo era distinto. Gael la esperaba allí, de pie del otro lado, con una flor en la mano, no una rosa elegante, sino una flor silvestre, una que había crecido sola, detrás del muro. ¿Y esto?, preguntó ella, sonriendo. Es para ti, por todos los días en los que pensaste que nadie te vería. Ella lo miró, y por fin lo entendió. No estaba sola, ya no. El portón se abrió con un leve zumbido, y ella dio un paso al frente. Bienvenida a casa, dijo él. Isamar entró. Sus pies tocaron la piedra cálida del sendero. El bebé estiró los brazos hacia Gael, que lo cargó con naturalidad. Y en ese gesto, todo encajó. No había música de fondo, ni fuegos artificiales, solo el sonido del corazón cuando por fin descansa. A veces, la vida te expulsa de los lugares donde buscabas consuelo, solo para conducirte al hogar que realmente te esperaba. Porque el amor, el de verdad, no empieza con promesas, empieza con un acto simple, elegir quedarse. Y si esta historia tocó algo profundo dentro de ti, si alguna vez sentiste que no pertenecías, que nadie te veía, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un refugio, y tú, también mereces encontrar el tuyo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, no dejes de creer.